Yo soy Alejandro Elías Caloteletor y yo aquí en las partes altas de Baja Verapaz yo me dedico aquí a la agricultura, sembrando frijol y maíz. Aquí en Baja Verapaz se da buena cosecha porque siempre es tierra fértil, siempre llueve, es un clima muy agradable y de aquí se da de todo: aguacates, frijol, maíz, duraznos y muchas otras cosas más. El cultivo de arveja china en Guatemala es un producto que se exporta a varios países de la región. En este video te llevaré a los campos de arveja china en Caserío El Manzanote, sector 2. Así que iniciamos con este video. Tendremos acercamiento acá con los agricultores de la comunidad, donde nos mostrarán la cosecha de este cultivo. Allá abajo se encuentran las primeras parcelas de arveja china y para allá es a donde vamos. Solo vean acá la primera parcela. Acá se encuentran unas personas ya cortando lo que es este cultivo. Son varias personas de la comunidad las que se dedican al corte de la arveja china. Acá ya nos encontramos con Melvin, él nos va a dar permiso para poder realizar acá unas tomas sobre el corte de la arveja. Acá lo que se utiliza para el corte es una tijera. Ahí se encuentra Melvin realizando el corte para que cada uno de ustedes se dé cuenta. Este es un producto no tan tradicional, es un producto agrícola que se exporta a varios lugares de Guatemala y de otros países de acá de Latinoamérica. Todo el corte acá pues tiene que tener su modo, tiene que tener modalidad para realizarlo, ya que también si se daña lo que es la arveja, pues pierde su valor agregado, ya tiene un valor menos en el mercado. Acá también vemos a los niños que vienen a realizar el corte. Y ahí se pueden dar cuenta ustedes de la extensión de esta parcela. ¿Y por qué realizan el corte con tijera? Pues la empresa sí lo pide para que vaya más bien cortado. ¿Cuántas parcelas son acá en Manzanote, sector 2 aproximadamente de lo que es la arveja? Aproximadamente son unas 20 a 25. 20 a 25 parcelas son las que tiene acá el caserío El Manzanote, sector 2. En Manzanote, sector 1 también hay otras parcelas. Ajá. Suma un total de unas 40 parcelas más o menos. Sí, más o menos. Pues ahí lo tienen, un aproximado de unas 40 parcelas entre Manzanote, sector 1 y Manzanote, sector 2. Una comunidad exportadora de la arveja china. Estas son las vainas que están realizando el corte acá las personas. Esto es lo que se exporta. Acá también están las flores de color blanco. Aproximadamente son 5 semanas a 6 las que se van a llevar para realizar el corte acá de todo este producto agrícola. En la parte de ahí nos podemos dar cuenta cómo también las vainas se van perdiendo. Me comentan acá que es por lo sazón que ya se encuentran. Ahí se pueden dar cuenta ustedes de lo que se pierde también acá del corte de la arveja china. También me comentan acá las personas que se encuentran trabajando en esta parcela, que son aproximadamente 60 surcos los que se encuentran acá, y siempre empiezan a realizar el corte de abajo para arriba. Me comentan acá también que a la hora que llenan acá todo el saco que tienen en el corte de la arveja, buscan el área de sombra para venirlo a guardar todos los costales. Ahorita vamos a darnos cuenta de acá cómo acá el compañero pues está realizando el traslado de toda la arveja que cortó. Y aquí se encuentra ya todo el costal que están llenando en esta oportunidad. Solo vean todo el corte que ya realizaron. Ya tienen lleno acá lo que es un costal. Todo esto pues lo viene a traer la empresa, donde se encarga de exportarlo a varios países. Veamos ahí el tamaño de esta parcela. Solo vean acá lo bonito que tiene Caserío El Manzanote, sector 2. Además me comentaron acá que esta parcela no sufrió por el tema de plagas y enfermedades,
Acá en este terreno las personas también realizaron el proceso de fertilización de manera adecuada y también realizaron control de plagas de manera correcta. Pues aquí esto pues sí se realiza varios, a veces da de 15, 20 a 40 quintales, pero dependiendo la alberja, cómo se trate y todo, ¿verdad? Y pues mi modo, aquí aproximadamente hay como unas 40, 60 pedazos de alberja de diferentes personas, ¿verdad? Para empezar acá a realizar el corte de las vainas o las leguminosas como nosotros le conocemos, se lleva 3 meses después de la siembra, ya que este es un cultivo de 90 a 120 días aproximadamente, para que las personas de acá de la comunidad empiecen a trabajar acá con el corte de estas vainas de la arveja china. Solo vean acá con el agua con la que cuentan acá los agricultores para establecer estas siembras. Una bendición lo que es Caserío El Manzanote 1 y Caserío El Manzanote sector 2. Cuando vienen a realizar acá el corte de las vainas, se llevan aproximadamente 6 horas diariamente para trabajar acá en el corte de las leguminosas. Nos vamos a ir alejando ya de esta parcela. Vamos a continuar acá con el recorrido en Caserío El Manzanote sector 2. Llegamos acá a otro establecimiento de parcela. Acá también hay otras familias realizando corte y también acá arreglando los surcos. También los niños vienen a trabajar y es un trabajo agrícola muy bonito. Y les dejo acá estas imágenes para que ustedes valoren el trabajo de la arveja china. Nos podemos dar cuenta acá cómo las personas que se encuentran en esta área trabajan de la mano, trabajan en conjunto. Acá colocando pita en todos los surcos de esta parcela de arveja. Ahí tenemos a una niña bien pilas que viene colocando la pita. Nos podemos dar cuenta acá cómo ya la colocó. Ella viene realizando el trabajo acá en la parte de arriba de esta parcela, mientras que ahí abajo están las demás personas. Llegamos a otra parcela, esta ya es la tercera. Vamos a darnos cuenta acá con cada uno de ustedes el tamaño que tiene esta en este momento. Vean ahí, tiene lo del tamaño de medio campo de fútbol aproximadamente. Una parcela de arveja china demasiado grande, demasiado extensa. Todas las varas que utilizan las visualizamos acá. Estas las van colocando en todos los surcos para ir colocando las pitas. Bien amigos, en este video pudimos recorrer aproximadamente 4 parcelas de arveja. De esta manera vamos a ir finalizando acá con el recorrido de estos cultivos en Caserío El Manzanote sector 2. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario y dejar su like. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.